Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Anoche se realizó el reconocido evento GB, en el cual la policía de la isla estuvo en movimiento, realizando la detención de personas que no se saben comportar y que generan malestar entre la comunidad en este tipo de eventos. Casos como el abuso al alcohol, consumo de drogas y robos fueron algunos de los delitos por los cuales se capturaron a estas personas. Anoche se llevó a cabo un evento llamado GB, el cual es la antesala a la parada de luces, en el cual el cuerpo policial de la isla de Aruba tuvo bastante trabajo debido al comportamiento de algunos participantes. Cabe resaltar que la policía está haciendo una ardua labor para verificar que en esta temporada de carnavales las personas se comporten adecuadamente. Pero este no fue el caso en el evento de GB, ya que se realizaron 12 detenciones, entre estas abuso de alcohol, porte ilegal y consumo de drogas y otros que estaban haciendo fechorías en el evento. Como se ha comprobado en estos días, muchas personas realmente van a gozar del espectáculo de los eventos que se presentan en nuestra isla. Pero hay varias personas que no tienen un comportamiento adecuado y buscan la forma para hacer cosas indebidas. Es por este motivo que el cuerpo policial junto a la unidad móvil, unidad motorizada y unidad K9 estuvieron haciendo controles exhaustivos en la noche anterior, dejando como saldo la detención de varias personas. Asimismo, se le recomienda a toda la comunidad para que tengan un comportamiento adecuado y acorde con estas celebraciones, ya que hacen parte de nuestra cultura y debemos darle el respectivo valor y respeto que se merece. Y en Pereira, en Colombia, un estudiante en plena clase le dio 2 puñaladas a su profesora de inglés. Las autoridades investigan qué razones llevaron al menor a cometer esta agresión. Aparentemente sin ninguna razón, el menor de 13 años se levantó de su puesto en plena clase y le propinó 2 puñaladas a su profesora de inglés. Así lo aseguró el comandante de la policía de Pereira, coronel Ricardo Alarcón. Se logra establecer que este joven agredió a la docente al interior del colegio. Este niño se asusta, emprende la huida. El caso ya fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes determinarán el procedimiento a seguir con este menor. La docente recibió atención médica en un centro asistencial cercano al plantel educativo. Los demás profesores de la institución se declararon preocupados e hicieron un llamado a los padres de familia para que ejerzan mayor control sobre sus hijos y evitar más casos como este. Invitamos a las autoridades, en este caso a las autoridades municipales y a las autoridades lógicamente del plantel, pues que investiguen el caso y que también asuman correctivos para que estos hechos no se vuelvan a presentar. El menor se encuentra en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde recibirá tratamiento psicológico. Las autoridades investigan por qué el niño portaba un arma blanca en el interior del colegio. Y en Perú, una mujer en estado de ebriedad fue intervenida por los serenos a bordo de un taxi. Lo indignante es que tenía a su bebé en brazos. Veamos las imágenes. Estaba profundamente dormida. No se percató ni siquiera que su bebé era retirado de sus brazos. En avanzado estado de ebriedad y el pecho descubierto, fue encontrada esta madre con su pequeño hijo a bordo de un taxi en la ciudad de Huancayo. Fue el taxista quien alertó a los serenos al notar el lamentable estado de la mujer, quien le tomó una carrera. La madre, que en un inicio no sabía lo que sucedía, terminó por oponer resistencia al ser trasladada. La mujer, junto a su pequeño de unos 8 meses, fue conducida a la comisaría de familia. No le puede lactar, ¿no? No, porque está en estado de ebriedad. Le va a afectar también al niño. Ya en la delegación policial, la intervenida, identificada como Mary Gaspar Román, no supo dar explicaciones de por qué andaba en semejante estado, exponiendo al peligro al menor de sus 4 hijos. Siempre tomas con tu bebé. No, primera vez. Primera vez que pasa eso. No lo vas a volver a hacer. Por supuesto que no. Los serenos denunciaron el hecho ante la División de Menores, donde se mantuvo el bebé hasta la llegada de otros familiares. El caso será investigado por la Fiscalía de Familia.
El ministro presidente Mike Eyman estuvo visitando las oficinas del arquitecto encargado con la construcción del proyecto de la facilidad multifuncional de Paradera, que pronto iniciará a ser construida. Allí tanto el mandatario como su equipo pudieron conocer detalles de este proyecto. Mientras que la construcción de la facilidad multifuncional MFA de Nord ya inició, los preparativos para la siguiente facilidad multifuncional, la de Paradera, están en pleno desarrollo. El ministro presidente Mike Eyman visitó el jueves la oficina del arquitecto encargado de este proyecto en Pontón para de esta forma estudiar el diseño y el plan de la MFA de Paradera. El mandatario Eyman, acompañado por la directora de MFA, Angie Brudlik, manager de MFA Paradera, Kenneth Cross, y el miembro de Infrateam, Johnny Trump, se sentaron junto al arquitecto encargado de este proyecto, Joel Cruz, quien dio una explicación de la repartición del espacio, como también del diseño exterior del edificio que se va a construir este año. Diferentes aspectos y detalles que forman parte del diseño para la facilidad multifuncional de Paradera fueron expuestos y nuestro primer mandatario preguntó sobre los elementos claves como el acceso a personas con incapacidad o limitación física y la versatilidad de los espacios para servir en diferentes funciones. La facilidad multifuncional de Paradera está planeada para tener un segundo piso de parqueo amplio, sombra en la entrada, una amplia recepción con espacio para cafetería, si se debe esperar, sala de reuniones, un podium, etc. Se espera que el proceso de destajo público, entre otros, quede listo para que la construcción inicie a mitad de este año. Y atención a esta noticia, 2 turistas extranjeros osaron tomarse fotos desnudos en la ciudadela de Machu Picchu, conocida como una de las maravillas del mundo, mientras otros grababan un video en el que se les ve corriendo como Dios los trajo al mundo. Actos que han generado una ola de críticas. La difusión de estas fotos en las redes sociales en las que aparecen 2 turistas posando de espaldas desnudos en Machu Picchu han causado gran indignación en el pueblo peruano. La Dirección de Cultura del Cusco informó que el material gráfico fue registrado de manera irregular en noviembre del año pasado y que en ese momento se intervino a los extranjeros, quienes además fueron denunciados ante el Ministerio Público. Ellos fueron identificados como Sidney Rudevis Liam Timothy, de 18 años, de nacionalidad australiana, y el ciudadano neozelandés Top Matthew Jared, de 30 años. La denuncia es policial, luego tiene conocimiento la Fiscalía, pero en vista de que este evento lamentablemente daña la imagen, más no habría una suerte de daño patrimonial, la Fiscalía es la que considera que estos señores deben regresar a sus países sin algún tipo de intervención. El parte policial informó además que tras la intervención de los turistas se procedió a borrar de sus cámaras fotográficas el material gráfico. Sin embargo, hace unos días, estas 2 fotos fueron colgadas en Internet. No es la primera vez que turistas extranjeros protagonizan un hecho así en la ciudad inca. En este video aparecido en YouTube se puede ver a estas personas corriendo completamente desnudas por uno de los patios de Machu Picchu. Se desconoce cuándo fue grabado este video. Frente a estos hechos, las autoridades informaron que se ha dispuesto se redoble la vigilancia en todos los parques arqueológicos de esta región. Este fin de semana tuvimos la grata visita del lujoso barco de Johnny Walker & Sons Voyager, en donde junto a grandes personalidades de la isla, representantes de la marca dieron una muestra de la travesía que ha realizado este barco y también una impresión de por qué su marca ha recibido un gran reconocimiento internacional. En esta noche especial, el barco de Johnny Walker & Sons hizo su encallada aquí en el puerto de Oranjestad de la isla de Aruba, en compañía del primer ministro Mike Eyman, presidenta del Parlamento Marisol Trump y también personalidades influyentes en la comunidad de Aruba están presenciando y sabiendo un poco más de la cultura del whisky Johnny Walker. Bajo un hermoso atardecer que es común en las tardes de nuestra isla, se llevó a cabo la presentación oficial del lujoso barco de Johnny Walker & Sons Voyager, en donde grandes personalidades presenciaron una gran noche conociendo un poco más de los orígenes de Johnny Walker. En este día, los invitados compartieron entre sí, junto a los representantes de Johnny Walker, una noche especial en donde la música, el ambiente y sobre todo el buen whisky característico de Johnny Walker
armonizaron esta noche de gala. El barco lujoso de Johnny Walker's Voyager ha realizado un épico viaje por varias islas, dejando un poco de su historia y cultura en cada puerto al que llegan. En esta oportunidad, Aruba tuvo el gran honor de ser elegida como uno de los muelles para mostrar la elegancia y fineza que representa tanto este barco como el whisky de Johnny Walker. Los invitados compartieron seguramente en una velada que estuvo acompañada por buena música, juegos pirotécnicos y sobre todo, el gusto de un buen whisky. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Buon Pamañan.